desde un piloto de Nueva Inglaterra muriendo en la vuelta 9 de su primera gran carrera. Bonnie Flock and Thomas's car spins out at the end of the backstretch. He's broadside to the oncoming traffic, bearing down on him at 115. Hasta un veterano independiente perdiendo el control a 160 km por hora en una curva que no debería haber sido letal. Estos son algunos de los accidentes mortales más escalofriantes en la historia de NASCAR. Empezando por Don McTavish, quien nació en 1940 en Dover, Massachusetts, y rápidamente se convirtió en uno de los pilotos de pista corta más reconocidos de Nueva Inglaterra. Comenzó a correr a los 15 años en el Norwood Arena y pronto llamó la atención no solo por su habilidad en los stock cars, sino también por sus apariciones en Demolition Derbies en el programa ABC's Wide World of Sports. A lo largo de los primeros años de la década de 1960, McTavish ascendió progresivamente en el mundo del automovilismo, compitiendo en la división Late Model Sportsman de NASCAR, hoy conocida como la Xfinity Series. Su temporada decisiva llegó en 1966, cuando ganó el campeonato nacional Sportsman de NASCAR. Ese año disputó la asombrosa cifra de 122 carreras, acumulando 8.968 puntos y cosechando victorias en pistas como Norwood Arena, Albany, Saratoga y Trenton. Al final de la década, era considerado uno de los jóvenes pilotos más brillantes del noreste del país, con los ojos puestos en el máximo nivel de NASCAR. En febrero de 1969, McTavish viajó a Daytona Beach, Florida, para la Speed Weeks. El 22 de febrero, tomó la salida en el Permatex 300, una importante carrera de la división Sportsman, celebrada en el Daytona International Speedway el día previo a las 500 millas de Daytona. Al volante del número 5, un Mercury Comet 1966 propiedad de Gene White. A McTavish se enfrentó a un campo que incluía al poleman Donnie Allison y a veteranos como Tiny Lund. Trágicamente, en la 9ª vuelta, su Mercury tocó el coche de Bob James y perdió el control. El coche se estrelló contra el muro exterior justo en el punto donde un guardarraíl se unía a la barrera de hormigón. El coche quedó atravesado en medio de la pista, dejando a McTavish completamente expuesto. Momentos después, Sam Summers, incapaz de ver con claridad entre el humo y los escombros, impactó de lleno contra el coche destrozado a máxima velocidad. El choque arrancó la parte delantera del Mercury hasta el cortafuegos y proyectó el motor unos 30 metros. Los restos del coche salieron rodando hasta el interior del óvalo. Don McTavish murió en el acto. The accident took place on the speedway. The cars were coming around the fourth turn when suddenly McTavish's number 5, a 1966 Comet, went out of control. Rammed the outside wall, the engine and transmission was torn out of the car, and it spun then wildly down the track as you see here. Coming along was Stan Summers of Savannah in car 27, who hit the car head-on, sending it into the infield. Summers was not injured, nor was Hank Thomas in car 92, who was also involved. But unfortunately, Don McTavish lost his life in this crash. Tenía solo 28 años. Su muerte impulsó debates sobre el diseño de las barreras en los superóvalos, especialmente en los puntos donde los guardarraíles conectan con los muros de hormigón. Bobby Myers nació en 1927 en Winston-Salem, Carolina del Norte, y se convirtió en una figura respetada del stock car racing sureño durante los años 50. Debutó en la serie Grand National de NASCAR en 1951 a los 24 años. A lo largo de varios años, compitió en 15 carreras a nivel Cup y logró 3 finales entre los 10 primeros. Aunque nunca consiguió una victoria en esa categoría, demostró ser competitivo en exigentes carreras de resistencia como las 500 millas de Darlington. En 1957, conducía el número 4 de Oldsmobile para Petty Enterprises,
uno de los equipos más prestigiosos del deporte, dirigido por Lee Petty. El 2 de septiembre de 1957, Tim Myers tomó la salida desde la primera fila en las Southern 500 en Darlington Raceway, Carolina del Sur. La carrera era uno de los eventos más duros de NASCAR, conocida por sus altas velocidades, el fuerte peralte y una superficie abrasiva que castigaba tanto a pilotos como a coches. Ese año, el campo incluía a figuras como Speedy Thompson, Cotton Owens, Paul Goldsmith, Fonty Flock y Curtis Turner. Solo 27 vueltas después del inicio, Fonty Flock perdió el control en la recta trasera y quedó atravesado en la trayectoria del pelotón a 185 km/h. Myers, que aparentemente estaba mirando por el retrovisor a Paul Goldsmith, no vio el coche de Flock a tiempo. Impactó de frente. Casi de inmediato, Goldsmith chocó también contra ambos. El impacto lanzó el Oldsmobile de Myers por los aires, Ian haciéndolo girar sobre sí mismo y rodar a lo largo de la pista unos 60 metros. Myers quedó atrapado dentro y murió en el acto. Paul Goldsmith sufrió lesiones graves pero sobrevivió. Fonty Flock resultó tan malherido que su carrera deportiva llegó a su fin. Fonty Flock and Thomas's car spins out at the end of the backstretch. He's broadside to the oncoming traffic, bearing down on him at 115 miles an hour. The leaders are coming around at top speed. Look out! Bobby Myers and Paul Goldsmith slam into the stalled car. The cars are thrown 200 feet by the impact. La muerte de Bobby Myers puso de manifiesto los peligros extremos del stock car racing en una época en la que el equipamiento de seguridad y las protecciones en pista eran mínimos. Los accidentes mortales de aquellos años aceleraron mejoras graduales, como el refuerzo de los arcos de seguridad a finales de los 50, aunque ninguna norma documentada cita específicamente su accidente como detonante. Chris Gerke era un piloto de stock car estadounidense cuya trayectoria apuntaba a un futuro brillante. Nacido en Lincoln, Illinois, primero destacó en monoplazas y ganando el Gran Premio de Spokane en 1988 y terminando tercero en la serie SCC a Star Mazda ese mismo año. Su transición a los stock cars resultó igualmente prometedora. En 1989 ya competía a tiempo completo en la serie ARCA Permatex Supercar, quedándose cerca del título de novato y terminando séptimo en la clasificación final. En 1990, al volante de un Chevrolet preparado por Venturini Motorsports, elevó aún más su rendimiento, terminando cuarto en puntos con 5 top 5 y 11 top 10, incluyendo un segundo puesto en Toledo Speedway. Conocido por su estilo de conducción limpio y su versatilidad tanto en superóvalos como en pistas cortas, Chris Gerke llegó a la temporada 1991, considerado uno de los pilotos más prometedores de ARCA. El 4 de abril de 1991, Gerke disputaba las Purolator Pro 500K en el Talladega Superspeedway, en el trioval de 4,18 kilómetros con fuerte peralte en Alabama. En la vuelta 67, su Oldsmobile fue golpeado por detrás, giró y se elevó del suelo. El coche dio una vuelta completa, aterrizó de lado y quedó expuesto en medio de la pista. Varios pilotos esquivaron el accidente por muy poco, pero Carl Mescotten Jr., sin tiempo para reaccionar, impactó casi de frente contra el lateral trasero izquierdo del coche de Gerke, a entre 270 y 290 km por hora. El impacto provocó un traumatismo cráneoencefálico masivo. Here's the trio they're chasing. Jimmy Horton, Bill Venturini, and Ken Reagan. And trouble here on the front straightaway as Keselowski has gone. No, that's Chris Gerke's car has gotten upside down and come into contact. Heavy contact here in the front straightaway. A couple of cars. Chris Gerke's car, an Alabama driver. Let's look again and see if we can see what happened. Now, he had been running
in the top 5. You see the car get sideways and now get airborne. Yes, it did, and the back end just picks up off the ground. The spoiler, when he got backwards, the spoiler, the air under, just lifted him up. He hits the wall just under the flagman stand and continues to roll over, and here comes other cars coming in on him. Just misses him. Keselowski gets by, and one car has nowhere to go and burst into flames as the front of that car now is sheared away. Gerke fue extraído del coche y trasladado al Carraway Methodist Medical Center de Birmingham, donde los cirujanos intentaron procedimientos de emergencia para aliviar la presión en su cerebro. A pesar de los esfuerzos, nunca recuperó la consciencia y fue declarado muerto 3 días después. Tenía solo 25 años. Los responsables de Talladega señalaron que se convertía en el 4º piloto de ARCA que perdía la vida en ese circuito. El accidente de Gerke formó parte del patrón que con el tiempo convenció a NASCAR de exigir el uso de sistemas de retención de cabeza y cuello. John Delfus. McDuffie Jr., conocido como Jota de McDuffie, representaba una faceta muy diferente de NASCAR. Nacido en 1938, construyó su carrera no con grandes patrocinadores ni apoyo de fábrica, sino a base de determinación e independencia. Debutó en 1963 y disputó 653 carreras de la Copa NASCAR a lo largo de 28 años, prácticamente siempre como propietario y piloto de su propio número 70 Pontiac. A diferencia de las estrellas de la época, McDuffie nunca ganó una carrera en Cup. Sin embargo, consiguió 106 finales entre los 10 primeros y en 1978 partió desde la pole en Dover. Su mejor resultado fue un 3er puesto en 1971. A menudo remolcaba su propio coche hasta las pistas y trabajaba con un equipo reducido. Era conocido como uno de los últimos independientes auténticos de NASCAR. El 11 de agosto de 1991, McDuffie competía en las Budweiser at the Glen, en el circuito de Watkins Glen International, en Nueva York. Solo 5 vueltas después del inicio, algo falló al salir de la curva 4. El pivote de la rueda delantera izquierda de su Pontiac se rompió, provocando que la rueda se desprendiera y dejándole sin frenos ni dirección a casi 260 km/h. El coche se desvió de la trayectoria y chocó de frente contra el muro de neumáticos y el guardarraíl en la curva 5. El violento impacto hizo que el coche volcara y quedara boca abajo. Once again, second gear. And here's trouble, big trouble here in turn 5. Oh, a car is upside down. Bob, there are 2 cars. They came in here so fast. J.D. McDuffie and Jimmy Means involved. This is McDuffie, the wheel already off the car, sliding off the track into the grass. He makes hard contact with that tire barrier in turn number 5. Then the car overturns. McDuffie sufrió una fractura basilar de cráneo por la fuerza de desaceleración y fue declarado muerto en la escena. Su compañero Jimmy Means, también involucrado en el incidente, trató de ayudar mientras los equipos de emergencia intervenían. La carrera fue neutralizada con bandera roja durante casi 2 horas. La muerte de McDuffie impulsó cambios de seguridad concretos en Watkins Glen. Al año siguiente, los responsables del circuito instalaron una chicane en la recta trasera antes de la curva 5 para reducir la velocidad de los coches antes de llegar a la zona del accidente. Con el tiempo, las mejoras en el diseño de los coches, la tecnología de barreras y los sistemas de retención abordaron muchas de las vulnerabilidades que accidentes como el de McDuffie habían puesto al descubierto. Estos fueron algunos de los accidentes mortales más impactantes de la historia de NASCAR. ¿Cuál te pareció el más trágico? Cuéntanos en los comentarios. Si te gusta este contenido, suscríbete al canal para no perderte el siguiente video. Hasta la próxima.